Bienvenidos a una entrega más de la palabra de Dios. La enseñanza de hoy, la parte 2 de esta serie que se llama el mapa. ¿Cuál es el mapa de tu vida? La parte 2 se llama así: Dios no hace copias, Él hace originales. Y usted se da cuenta en la imagen que está viendo ahí, hay una huella dactilar y es el único mecanismo que hoy tenemos cuando nos quieren identificar. Por eso nos piden huellas. Y las huellas son mundiales, globales. Así es que Dios no hace copias, Él hace originales. Y muchas veces pensamos, ¿quién soy yo? Y esa es una pregunta. Y si usted ha visto a los chicos hoy en día en el Instagram de sus hijos, si son adolescentes, tal vez usted los ha visto tomándose fotos de ese estilo. Y usted pregunta, ¿por qué te gusta tomarte fotos en el baño? Y sobre todo, ¿por qué te tapas la cara? Y si usted pone en Instagram fotos en el espejo de los chicos, salen un montón. Bueno, unas más sexys que otras. Pero el tema es que se tapan la cara. Entonces uno dice, ¿por qué los chicos se toman fotos tapándose la cara? Yo he preguntado eso y la explicación es que no me dan explicación. Simplemente me miran con cara de tristeza y me dicen, tú no entiendes, papi. Entonces, como quien dice, no hay explicación. Pero usé estas fotos para hablar de que muchas veces uno se mira al espejo y dice quién soy. Y el espejo puede estar distorsionado, el espejo puede estar curvo, el espejo puede estar borroso, el espejo puede estar dañado. Y cuando usted mira un espejo que está así y usted se mira, entonces usted se puede ver distorsionado. Y ahí lo que va a pasar es que muchos de nosotros están pensando, yo soy mi rendimiento o mi productividad. Es decir, yo soy una persona exitosa en los negocios y eso me evalúa o me califica. ¿Y qué pasa el día que usted pierde los negocios o sus logros? Yo soy lo que logro. Otras personas están hablando de yo soy, y me pongo frente a un espejo de la aprobación. Yo soy lo que otros me recomiendan que yo sea. Entonces, si la cultura dice tú tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que escuchar esta música, tienes que visitar estos lugares, entonces yo comienzo a modificar mi identidad y me convierto en una víctima de que yo soy y me miro ante un espejo de la aprobación. O también puede haber otro que es el espejo del pasado y digo yo soy la consecuencia de mi pasado y estoy todo el tiempo mirando atrás. Y es una tendencia que hay, ¿no? Y acuérdense que cuando uno mira atrás, lo que produce es depresión. Y si usted mira adelante, lo que produce es ansiedad. Depresión y ansiedad. Las dos, no sé si enfermedades o estados o patologías o riesgos que hay hoy en la cultura, que usted hoy es muy común encontrar. Hay niños con depresión infantil. Hay jovencitos con ansiedad. ¿Cuál es la pregunta? Porque se están mirando ante un espejo. ¿Cuál es el espejo de los chicos hoy? Las redes sociales. Yo les conté la historia, ¿no? Hace un tiempo de un pastor que cayó en depresión y cuando comenzaron a tratar de sacarlo de ese hoyo o de ese pozo que cayó ese pastor, y yo no estoy diciendo con eso que no pueda uno como pastor caer en depresión, ojalá Dios me libre, ¿no? Pero si algún día, pues espero que la iglesia me sostenga. Tengo un pastor amigo que hoy está en Portugal, bueno, en España, al norte de España, pero es brasilero, y él contaba que estaba en Brasil en una iglesia y él estaba como pastor titular y duró muchos meses en depresión. Y él decía, yo solamente me levantaba de la cama para preparar la prédica, durante la semana era lo único que hacía, estaba muy mal, medicado y todo. Y él dice, yo predicaba el sermón con la fuerza sobrenatural que Dios me daba, pero los sermones eran para mí. Y él dice que hacía esto, se acababa la prédica y él se bajaba, se arrodillaba y le decía a la iglesia, por favor vengan y oran por mí. Y así duró muchos meses hasta que logró salir de la depresión. También otro pastor en la pandemia, el pastor Nazareno, estaba en su casa en un edificio y de un momento a otro saltó por el balcón y se mató. Fue y se despidió de sus hijos, les dio una pizza, salió corriendo a la otra habitación que había un balcón y ¡puf! Y cayó al jardín donde vivía la suegra. Pero fue una historia real. Entonces, lo que estamos hablando acá es que muchas veces cuando yo contesto y yo vivo del pasado,
estoy pensando en la depresión. Si yo pienso en el futuro, me da ansiedad porque comienzo a pensar cómo voy a pagar el otro mes, qué va a pasar el otro mes, qué va a pasar con el colegio, qué va a pasar con la universidad, qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con el país, con la política, qué va a pasar. Y cuando uno se la pasa pensando en el futuro, entonces uno está llamando una ansiedad. Así es que la respuesta es invitarlos a que leamos en la palabra de Dios Salmos. Los voy a invitar a que busquemos juntos ese pasaje. Salmos 139, del 13 al 16. Y del círculo al que hoy me voy a referir, porque como es una serie, el círculo al que yo hoy me voy a referir de los 3 círculos que les mostré es personalidad. Hoy vamos a hablar de personalidad. Y obviamente vamos a tener que pasar un poquito por la antropología hebrea y por la psicología moderna, pero siempre basados en lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Así es que vamos a leer el Salmo 139, del 13 al 16, yo lo puse acá, o lo tengo acá en NTV, pero en la versión que tú quieras, ¿está bien? Dice así, versículo 13, lea conmigo, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me tejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, qué bien lo sé. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras se tejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así es que lo primero que hay que entender acá es ¿quién nos creó? O sea, ¿quién soy? ¿Cómo lo contestaríamos con este salmo? Soy la creación de Dios. Pero si yo leo este salmo, no soy cualquier creación. Si usted lee este salmo, yo lo que podría hablar es que dice que soy una persona única. Dice acá la ciencia que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fertiliza al óvulo, ocurre algo llamado fusión genética. Y en ese microsegundo se crea el ADN, un código de 3.000 millones de letras, que determina no solo el color de tus ojos, sino la estructura de tu sistema nervioso, tus umbrales de sensibilidad, tus inclinaciones de temperamento basales. La ciencia médica llama a esto genotipo. Pero de la Biblia lo que dice ahí en el Salmo es que Dios llama a esto su fino trabajo maravilloso. Mire lo que dice ahí el Salmo, ¿no? Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me tejiste en el vientre de mi madre. Así es que es increíble que cuando eso sucede, en ese segundo tenemos el ADN. O sea, el color de tus ojos, el color de tu pelo, todos los rasgos físicos, ya se sabe si vas a ser una persona flaquito, larguito o más bajito. Todo eso se sabe. Ahora, eso es lo físico. Pero también en el ADN hay conductas genéticas que aparecen o inclinaciones. Si tu papá es músico, o si tu papá es matemático, o si tu mamá es artista, todo eso tiene que ver en el momento de la concepción. Si usted lee el versículo, dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Así es que ese es un buen versículo para memorizarse cuando usted pelee con su esposa o con su esposo. Usted le puede decir, gracias Dios por hacerlo tan maravillosamente complejo. Uy, la cara fue como, mal chiste, pastor, 5,000. Porque la verdad es que somos demasiado complejos. Usted sabe, ¿no? Entre pastores nos hacemos chistes. Un pastor dijo, el ministerio pastoral sería un lindo ministerio si no tuviera que ver con personas. ¿Por qué? Porque somos maravillosamente complejos. Y muchas veces uno dice, nunca vamos a poder tener contento a todo el mundo. Si ponemos la carpa negra, unos van a decir, ay, pastor, yo quería blanco. Si la ponemos blanca, no, pastor, yo quería negra. Si ponemos la alabanza así, ay, pastor, yo quería esto así. Si ponemos lo que sea. Doy ejemplos sencillos, pero realmente el ser humano es maravillosamente complejo. Pero eso, por el lado bueno, es que usted entienda que usted es una obra de arte. Que usted no es cualquier obra o equivocación del azar o no, pues es que mis papás dejaron de planificar y ese mes nací yo.
No, es que mi papá se emborrachó y ese día conoció a mi mamá y pues los tragos nos llevaron de una cosa a otra y nací yo. ¿Verdad? Perdón que se me vino un chiste demasiado malo. En mi colegio lo echaban mucho. Yo no sé por qué le decían a los que le querían hacer bullying, le decían, ¿qué hubo, frenón de buceta? El que lo entendió, lo entendió. Listo. Luego dice el pasaje, me viste antes de que naciera. Me viste antes de que naciera. Eso lo que está diciendo el salmista es, ¿cuántas veces uno está esperando que nazca el bebé? Y hoy en día tenemos radiografías 3D, 4D, y uno quiere saber cómo van a ser la cara, cómo va a ser el pelo, cómo van a ser los ojitos. Pero lo lindo es que el pasaje dice que Dios nos vio antes de todos. Antes de que tu papá y tu mamá te vieran, Dios ya te había visto. Y es más, mire lo que dice el pasaje, dice, Él se sentó a observar. Dice acá, tú me observabas mientras yo iba cobrando forma en el secreto. Ahí hay una parte, hay una frase donde dice las delicadas partes internas de mi cuerpo. En la abstracción de la palabra original es lo que quiere decir temperamento. Pero ahorita vamos a hablar de eso, no nos vamos a meter todavía en ese terreno. Sigo con el pasaje. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Imagínense eso tan espectacular. Dios tenía un libro con su nombre, su segundo nombre, su apellido y su segundo apellido. Y yo creo que Dios puso la huella digital suya ahí. Eres Claudia María, ¿no? ¿No? Claudia solita. Claudia Bautista del Perpetuo. No, Claudia Bautista y puso ahí. Y puso la huella. Es decir, ese propósito que Dios vio para ti, Claudia, es único. Para ti, Javi. Javier, ¿qué? No hay otro nombre, muy bien. Esos papás me caen bien, los de un solo nombre. Porque hay otros papás que pusieron 2 nombres o hasta 3. Clara Inés del Perpetuo. Así es que pusieron una huella. Y eso, lo que está diciendo la Biblia, es que ese libro, ese propósito, solamente tu huella dactilar puede abrir ese libro. Nadie más. Ahora, ¿qué es lo duro de este mensaje? O de esta enseñanza. Es, por un lado, un bálsamo que yo quiero lanzar pastoral a tu vida, pero por otro lado, un desafío. Ojo, no te equivoques, no pierdas tiempo. Mi mejor consejo para los jóvenes es descubran su propósito, estudien para eso, prepárense para eso, trabajen para eso y sean los mejores en eso. Si Dios te hizo un abogado, sé el mejor abogado. Si Dios te hizo un comerciante, sé el mejor comerciante. Si Dios te hizo un médico, sé el mejor médico. Lo que sea. Pero esa huella dactilar solo abre, dice, el libro. Y los judíos, ya lo he explicado algunas veces, los judíos creen que habían varios libros y uno es el libro del propósito. Por eso dice, cada uno de mis días estaban registrados en tu libro, ¿verdad? Este no es el libro de la vida, donde están los salvos y los no salvos. Este no es el libro de las acciones, donde están las acciones de todos los seres humanos. Estoy hablando de Apocalipsis. Este se llama el libro del propósito. Y ese libro del propósito no tiene que ver con salvación, pero sí tiene que ver con plenitud. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, una persona que no descubre su propósito es una persona que puede vivir toda su vida frustrado o inefectivo. Porque por allá en el fondo, como Dios le puso un carácter que es como una marca, una impresión, entonces usted sabe que de pronto usted está haciendo o está trabajando en algo que no tendría que trabajar. Y entonces mi invitación es, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Yo hubiera querido que hace como 10 años me hubieran dicho también eso, o más de 15 tal vez, ¿no? ¡Hey, no pierdas tiempo! ¿Quiénes saben nuestro propósito? La gente que más cerca nos conoce, la gente que nos ama. Es la gente a la que tú le podrías preguntar. Y vuelvo y lo digo porque lo dije la vez pasada. El propósito específico de Dios no es un secreto que Dios selló en un baúl muy difícil de descubrir. No es eso. A veces la gente dice, no, es que eso es re difícil descubrir el propósito. No. Esta serie de predicaciones vamos a llegar al punto
en que yo te voy a bajar el paso 1, 2, 3 y 4 y se acabó para que tú descubras tu propósito. El problema no es tanto si lo descubres. El problema es que yo lo descubrí y ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué cambios tengo que hacer? Bueno, usted conoce mi historia. Un día me tuve que bajar del avión y decirle a mi querido amigo Alex, ya no viajo más contigo. Y estos días que lo he visto en el Mundial, con gente conocida, yo digo, viendo un partido con Peckerman, y yo digo, ahí estaría yo. Pero Dios tenía otro plan. Entonces ahí es donde uno dice, no es solamente descubrirlo, es tomar las decisiones correctas para decir, voy a estar siendo lo que Dios quiso que yo fuera. Los discípulos de Jesús, y con esto voy a explicar 3 palabritas: temperamento, carácter y personalidad. ¿Listo? Los discípulos de Jesús eran personas del común. No tenían nada especial para el mundo. Para Dios, todos tenemos algo especial. Si no fuéramos especiales para Dios, no tendríamos una huella dactilar única. Seríamos copia. Sí, Dios diría copia, 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 error, copia, 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 error. Pero como no es así, somos únicos. Entonces los discípulos de Jesús eran únicos, pero eran gente del común. Por ejemplo, Marta. Marta, lo que nos dice la Biblia en los Evangelios, es que Marta, ¿cómo era Marta? Era una mujer servicial, que se fijaba mucho en los detalles, que se preocupaba porque la gente que llegara a su casa estuviera bien atendida. ¿Usted conoce gente así? Yo miro acá y yo conozco gente así acá. Uno llega a la casa y, ¿qué quiere? ¿Qué le hago? ¿Quiere el café? ¿Cómo? ¿Quiere el chocolatico? ¿Cómo? Venga, yo le traigo. Venga, yo le limpio acá. Siéntese acá. No, pero así era Marta. ¿Quién hizo a Marta así? Dios la hizo así. Tenía una inclinación. ¿Listo? No vamos a hablar de tanto de temperamento, pero sí tenía una inclinación. Entonces, el temperamento para mí es como el terreno, es lo biológico, es lo que Dios nos hace de una manera que es, para mí es la suma del ADN, porque en el temperamento está el resultado de papá y de mamá. Por eso dije, cuando el ADN se forman los 3.000 millones de códigos, ahí viene si mis papás fueron músicos, matemáticos, artistas, no sé, nómadas, lo que sea, muchas cosas van ahí. Entonces uno comienza a tener esa base desde que nace. Así es que Marta era así. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan. ¿Cómo era el apóstol Juan? ¿Valiente? Pero hay un pasaje terrible de Juan que habla mucho de cómo era. Le decían los hijos del... Entonces, ¿cómo era Juan? Porque, ojo, nos han metido la historia de que, ay, Juan tan lindo, el discípulo del amor, el discípulo íntimo. Sí, ese es el Juan procesado por el Espíritu Santo. Pero el Juan al comienzo era el hijo del trueno. Entonces, lo que quiere decir es que nacemos con una base, ¿sí?, biológica, y sobre esa base comenzamos a vivir. Y comenzamos a tener experiencias en la vida. Experiencias traumáticas, cosas duras, duelos, crisis, lo que sea, no sé, piense en cosas que a uno le pueden pasar, pérdidas, enfermedades que te marcan para toda la vida, perder un dedo, perder un pie, cosas. Entonces, todo eso que va pasando en tu vida, para mí es el carácter, es lo que se forja con los hábitos, la educación, las decisiones, las experiencias vividas, buenas o malas, y ahí también está el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el temperamento, que es tu base biológica, que es la suma del ADN, eso es inmodificable. Inmodificable. El carácter, que es lo otro, es modificable y es tu responsabilidad que haya un proceso de consagración a Dios de esa parte. Y la personalidad es como la fachada, es la suma de todo, es la confluencia final de tu terreno, es decir, tu temperamento más tu carácter. ¿Listo? Entonces los discípulos todos eran diferentes. Piensa en Pedro. ¿Cómo era Pedro cuando conoció a Jesús?
era explosivo, era imprudente, no procesaba mucho acá, ¿no? Entonces lo que pensaba lo iba diciendo y después como que, ay, me equivoqué. Cuando le dijo a Jesús, jamás te negaré. Ahí al ratico ya estaba negándolo. Pero Dios usó eso, esa esencia biológica que tenía Pedro, psicológica, para después llevarlo a que el Espíritu Santo hiciera un proceso en Pedro. ¿Listo? Entonces de esto, preguntas, temperamento, carácter y personalidad. ¿Clarito como el agua o más confundidos quedan en el Día de la Madre? Pero bueno, seguimos. Este es un ejercicio que les voy a dejar, se los voy a compartir. Es un test de personalidad, gratuito, ¿ok? Ahora se los mando porque mi esposa se llevó el celular, en mi celular está grabando y ahí está el link. Pero este se llama, en inglés se llama The Big Five. Y es como lo último que hay, digámoslo hoy en día. Y son 5 tacómetros o dashboards o potenciómetros. Y lo que dice este test es que todos los seres humanos nos movemos o fuimos creados por Dios con algunas bases acá. Entonces, por ejemplo, en este, está en inglés es Ocean, en español tiene otro nombre, pero este es el openness o apertura a la experiencia. Es decir, todos los seres humanos tenemos una apertura a la experiencia. Algunas personas son exploradores y creativos. Otras personas son tradicionales y prácticos. Entonces, ahí, por ejemplo, a algunas personas les cuesta mucho el cambio. No, a mí déjenme en la casa que yo nacía y yo quiero morir. Toda la vida hemos comido acá, toda la vida hemos hecho esto. No se ponga a explorar, usted no se ponga a inventar. Hay gente que va a Crepes and Waffers y pide el mismo plato todas las veces. Esa persona seguramente está aquí. Y no hay que sea bueno o malo. No es como que, no, si usted hace eso está mal. No, simplemente en su apertura a la experiencia, usted es tradicional. Pero a este lado usted es explorador. Usted dice, no sé, si va a Perú y le ofrecen un gusano vivo que se lo comen, eso es como si fueran golosinas. Usted dice, bueno, venga, probamos. Yo no sería ese. Pero tengo un amigo muy cercano que hace poquito fue y le dieron y comió. Y yo vi el video y dije, uy, no, yo me hubiera vomitado ahí. Porque el gusanito así moviéndose y lo cogen así, los dientecitos quedan así como blanquitos. Los misioneros americanos en Perú que plantaron la iglesia de Nazareno comían 2 cosas en Perú, jabalí y gusano. Y el jabalí era el plato fuerte y el gusano era la golosina. En una parte de la Amazonía de Perú, decir soy cristiano es igual a decir soy de la iglesia de Nazareno. O sea, la iglesia de Nazareno tiene monopolizada la Amazonía peruana. Porque es la iglesia más fuerte que llegó desde siempre. Y es porque un misionero, que se me olvidó ahorita el apellido, un misionero americano, se fue con sus hijitos, allá murió un hijo en la selva, vivió 35 años sin luz y sin agua potable. 35 años plantando la iglesia en la Amazonía peruana. Pero bueno, este no es el caso. Entonces, esta es la apertura. Otro es la responsabilidad. Hay personas que son altamente enfocados, ultra mega disciplinados. Usted mira, esa persona tiene su closet por colores, perfecto, las medias blancas a un lado, las medias negras al otro, los cinturones de una manera, los pantalones los pone colgados de cierta manera, que el tiro le llegue siempre a cierto punto, ¿verdad? Esta es una persona que está altamente enfocado. Pero al otro lado es una persona que es espontánea y relajada. O sea, se tiene que ir de viaje, meta toda la maleta y desde que la maleta cierre, ahí va bien la ropa. ¿Verdad? Es una persona que es espontáneo o relajado. Entonces, este test lo que trata de mostrar es como que no es que haya uno solo y usted va a hacer toda la vida así, sino que los tacómetros se mueven de diferentes formas. Ese se llama la extraversión. Y es muy sencillo. Hay personas que son extrovertidos y hay personas que son introvertidos. ¿Eso qué significa? Personas que se recargan con la gente o personas que se recargan con la soledad. Levante la mano los que se recargan con la gente. Yo me recargo con la gente. Mi esposa no tanto. Entonces en el matrimonio nos ha tocado mediar. Mi esposa me dice, ¿tú por qué siempre estás toda hora con tanta gente? Vámonos solos. Y yo, bueno, a veces toca. Ahora la pregunta es, ¿está mal o está bien? No hay ninguno.
Es entenderse. El que se recarga solo, pues tranquilo. Es su forma como Dios lo hizo para cumplir algún fin, algún propósito en la vida. Ahora vamos acá con la afabilidad. La afabilidad es como la amabilidad. Y lo que significa es una persona que es altamente empático, o sea que es muy sensible. Las noticias le golpean muy duro. Es como, tiene como la piel de conejo. Lo que escucha le duele y entonces se queda ahí, ¿sí? Y aquí a este lado está el otro punto que es competitivo o desafiante. Que es todo lo contrario. Una persona competitiva o desafiante es una persona que pareciera como que, oiga, esta noticia a usted no le pareció, no le dio ni dolor. No es que no le dé dolor, lo que pasa es que mi forma es que no soy tan afable como otros que pueden de pronto sentir más eso. Y lo último es el neuroticismo. No sé por qué esa palabra está tan rara, pero así la tradujeron. El neuroticismo es alta sensibilidad al estrés versus estabilidad emocional. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Una persona que es con alta sensibilidad al estrés es una persona que está preocupada todo el tiempo, como afanada, como usted lo ve cocinando y está rápido, pero ¿dónde está esto? Hágale esto, que nos toca irnos, que ya, que... Esa es una persona que tiene una alta sensibilidad al estrés. El otro es una persona relajada, como cógela suave, tranquilo, solo son 15 minutos que vamos tarde, eso no se va a caer el mundo por eso. Nadie pierde un vuelo por 15 minutos. Sí, señor, sí los pierde, pero bueno. Tranquilo que el barco espera. Aquí estamos de shopping. No, tranquilo. Entonces, esos son dos extremos. Neuroticismo, ¿ok? Y eso, lo único que les dejo con esto es porque esta es una herramienta de las muchas que hay donde tú puedes ayudar a tener más autoconocimiento. Cuando uno aprende a tener autoconocimiento, pasan varias cosas que las voy a decir al final del sermón. Pero lo que yo quiero dejarles a ustedes es el llamado a que desarrollen su autoconocimiento. ¿Por qué? Porque todas mis decisiones que yo tome en la vida, financieras, sentimentales, ministeriales, laborales, de emprendimiento, académicas, y todas tienen que ver con el autoconocimiento. Si yo soy una persona altamente sensible al estrés, es porque puedo manejar un trabajo bajo presión. Entonces me van a poner en una empresa donde me van a poner presión. Por 17 años estoy en una empresa llamada Les Campos, que era altamente expuesto a presión. Una presión que me superaba muchas veces. Ya llegaban días en que yo decía, no puedo más. Ya, esto me venció, no puedo. Tenía problemas con Alex, tenía problemas con los músicos, tenía problemas con los ingenieros, tenía problemas con los que nos invitaron, tenía problemas con los vuelos, tenía problemas con los hoteles, tenía problemas con todo el mundo en un día. Entonces eso me sobrepasaba, yo decía, no más. Pero después entendí que Dios me hizo de ese estilo. Yo soy altamente sensible al estrés. ¿Sí? No soy tan relajado como... ¿Sí? Así me hizo Dios, pero es importante conocerse. ¿Preguntas de esto? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo clarito, todo tranquilo? Solo son herramientas. Esta es una herramienta, se llama Modelo de los 5 factores en español. También se conoce como The Big Five en inglés. El acróstico en inglés es OCEAN y cada palabra significa una de estas palabras en inglés. Y les voy a mandar un link que hacer ese test de personalidad es gratuito. Si quieren hacerlo, solo como una manera de, venga a ver qué me sale. Ahora, eso no es el horóscopo, ¿no? Que no falta por ahí el que dice, ay, venga a ver, ay, pastor, le tengo una buena y una mala, como me dijo una vez alguien. La buena es que vendí el carro, le dijo la esposa al esposo en un día. No, perdón, la mala, vendí el carro. La buena, compramos panadería. Y el esposo dijo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Vendiste el carro? ¿Compraste? ¿Pero a quién le consultaste? ¿A quién le pediste permiso? No, ya. Me salió el horóscopo y me dijo, tienes que comprar una panadería hoy, vende tu carro. Esto no es el horóscopo. Sí, porque a veces uno tiende a pensar que los test es como que, ay, pastor, me salió que imagine, yo soy todo lo contrario, no, ese test no me dio por ningún lado. Entonces, no, esto solamente es una herramienta. Hay otra herramienta muy buena que se llama DISC, D-I-S-C. Esa herramienta también es muy buena y se usa, todas las herramientas las usan mucho para procesos de selección de personal. ¿Verdad? Cuando yo entré a trabajar a Alfa, por ejemplo, Alfa me dijo, necesito que hagas este test. Y yo lo hice. Nunca me mandaron los resultados. Yo nunca los vi.
Me demoré como una hora ahí contestando un test así de, ¿te gusta más esto o esto? ¿Te gusta más esto o esto? Y yo contesté eso, como una hora me eché. Y al día siguiente me dijeron, entrevista, me dijeron, ¿puedes hacerla en inglés? Bueno, y lo primero que me dijeron es, tu test dio para decirte que estás aprobado en el cargo. Y solo, para el cargo. Porque estos test los usan para que una empresa no quiere arriesgarse a poner a alguien a jugar en una posición en el equipo que es mala, ¿verdad? Entonces, por eso digo, está DISC, está esta, The Big Five, está la ventana de Johari, que es otra herramienta, está el test de temperamentos de Kersey, y hay otra cantidad. Gallup tiene una muy buena que es sobre fortalezas en el liderazgo. Así es que son solamente herramientas. Apertura a la experiencia está muy ligada a la plasticidad cerebral y a la forma en que el cerebro procesa la dopamina ante estímulos nuevos. Esta de allá, ¿sí? Todo eso tiene una razón física, ¿sí? Por eso digo, no es como que, yo soy así porque mi papá me volvió así. No. El ADN en la concepción nos dio una base. Y por eso digo, esa base es inmodificable. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad o el tesón dice que depende fuertemente del desarrollo y actividad de la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la planificación y el freno de impulsos. La extraversión, si soy introvertido o extrovertido, se relaciona con el umbral de activación de la amígdala y el sistema de recompensa. El introvertido se satura rápido con el exceso de estímulos externos, el extrovertido necesita esos estímulos para activar su cerebro. O sea, uno necesita combo. Si quiere activar su cerebro, combo. Personas, ¿sí? Amabilidad o afabilidad conectada directamente con el sistema de neuronas espejo y la regulación de la oxitocina. Y el neuroticismo está dictado por la hiperactividad de la amígdala cerebral. Un sistema nervioso con alto neuroticismo detecta amenazas con mucha más facilidad, ¿sí? Y cada una de ellas tiene unos efectos cuando yo estoy bajo el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo. Si estoy con Dios, es decir, hay unas cosas buenas, pero también pueden haber unas cosas malas. Una persona que es muy dominante se puede volver un autoritario total en su casa. Y entonces se vuelve una persona violenta. Pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces hace un trabajo especial, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente, ¿sí? Es decir, el que está acá, ¿qué tiene que cuidar el que está acá? Como yo. Tiene que cuidarse de la ansiedad, la preocupación excesiva y el estrés, precisamente. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Dios me hizo ahí para algunas funciones que yo necesito cumplir en mi propósito específico. Pero si yo me desmando, me voy a volver una persona que me voy a enfermar. Y voy a empezar a sufrir de gastritis, de reflujo, de úlceras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque soy una persona que, digamos, tengo una alta sensibilidad al estrés. Es decir, las cosas me preocupan y comienzo a tomar acción inmediata. Se está incendiando la carpa y entonces el que somos altames salimos corriendo, no vamos a pensar dos veces. Uno arranca a correr, el otro es como que, un momento, déjame pensar, la puerta yo la vi allí, venga yo camino. ¿Sí? Más o menos. Listo, sigamos, avanzamos. En la Biblia solamente les quiero dejar estos ejemplos de el antes y el después de dos grandes hombres, solamente como manera de ilustración de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para decir que todos tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo en nuestra forma de ser. Entonces, una persona que ya es redimida, este es Pablo, ¿no? Esta es la película del apóstol Pablo, se la recomiendo, se llama Saulo de Tarso y es una película muy buena, muy reciente. Y bueno, esto es de Chosen, que es Pedro, ¿no? Entonces les quiero hablar de Pablo y de Pedro. Pablo antes, ¿cómo era? Describamos a Pablo, ¿cómo era antes de Cristo? En su personalidad, ¿cómo describiríamos a Pablo? Era una persona, un líder, ¿verdad? Tenía mando, buscaba la autoridad. En estos días leímos en Timoteo que el que desea liderazgo, buena obra desea. Es decir, él tenía ese rasgo, ¿no? Era una persona que perseguía a la iglesia con ferocidad. Perseguía a los cristianos con ferocidad. Es decir, era una persona como decidido, determinado a lograr su objetivo. Ese era Pablo antes. ¿Qué pasó con el Pablo después? ¿Verdad? El Pablo después es el que escribió en Filipenses: concentro mi energía en una sola cosa, olvido el pasado, fijo la vista en lo que tengo por delante y avanzo hasta la meta para recibir el premio celestial. Es decir,
Lo que quiero decir con esto, porque la vez pasada alguien preguntó sobre la personalidad, si se desarrolla o no se desarrolla, o si se puede trabajar, o hasta dónde se puede trabajar, y la pregunta es lo mismo, la parte basal que traemos los seres humanos dada por Dios es inmodificable, pero hay la otra parte, que es el carácter, que es totalmente trabajable. Pero también quiere decir que si Dios te hizo como un Pablo, que ya lo describimos, Dios lo usó en su ministerio de esa manera. Dios no cogió a Pablo y le quitó su carácter o su identidad, y lo volvió un monje tímido, quietico por allá en una esquinita que no hacía nada, yo ya no le voy a hacer nada a nadie, me voy a encerrar y aquí moriré. No, Dios lo usó como para plantar iglesias, para viajar, para arriesgarse, para estar náufrago por varios días, para pararse en público y arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque usó su parte basal, pero redimida. ¿Sí? ¿De eso está claro? Es decir, vuelvo y digo, tú eres único. Nadie más puede cumplir el propósito que Dios te dio a ti. Tu huella dactilar es la que activa el libro del propósito para tu vida. Lo único que tienes que estar seguro es que tú sí estés en ese propósito. Con Pedro, lo mismo, ya lo hablé un poquito. Pedro antes de Cristo pues era un pescador, no tenía tanto conocimiento. Bueno, vamos a hablar también de Pablo, ¿no? Porque puse el ejemplo. Pablo era una persona que tenía 2 nacionalidades, o sea que venía de una familia pudiente. No cualquier persona en esa época podía comprar la nacionalidad romana. Tenía que tener harto billete. Su papá seguramente la compró. Pero aparte de eso, Pablo hablaba varios idiomas. Entonces, toda esa fue la experiencia o el carácter de Pablo, su antes. ¿Cómo lo usó Dios? Versus Pedro. ¿Cuántas cartas escribió Pedro? Primera de Pedro y segunda de Pedro. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí le llegó su desarrollo. No estuvo mal. Pablo escribió 27 cartas. Entonces simplemente es entender cuál es mi rol en el mundo, ¿verdad? Ahora, ambos, grandes hombres de Dios, ambos murieron de muertes por la causa, pero lo importante es entender el antes y el después. Muy bien, conclusión. ¿Cómo? Y con eso contesto el cómo. Ahora sí va el cómo, que es el resumen de todo. ¿Cómo me puedo conocer mejor para saber quién soy? ¿Cómo? Yo escribí 4 puntos. Primero, acéptate. O sea, deja de pelear con tu diseño. Dios te hizo único. No hay 2 como tú. Así tú te pongas la misma ropa que yo y te pares a mi lado y más o menos midamos lo mismo, José Luis es José Luis y el otro es el otro. No hay nada que hacer. Entonces lo primero es aceptarse. Cuando yo no me acepto, entonces comienzo a tener problemas porque empiezo a compararme y a querer ser alguien que yo no soy. Entonces por eso lo importante es aceptación. Y es darle gracias a Dios porque soy maravillosamente complejo, que dijo el salmista, ¿no? Gracias porque me hiciste maravillosamente complejo. Unos días más que otros. Unos días solo me entiendo yo. Otros días ni siquiera me entiendo yo. Pero Dios sí, somos maravillosamente complejos. Primero, el cómo. Deja de pelear con tu diseño. Dios te hizo así por algo. Vea, yo voy a decir esto. Siempre luché por momentos. Voy a abrir mi corazón. Porque yo me paraba aquí, en una tarima, más oscuro, ¿no? Y más grande. Claro que esta tarima cuando la hicimos, yo pensé en algo que Alex me dijo. José, lo mínimo en que yo me monto en una tarima es de 10 metros. Entonces yo dije, cuando hagamos la de Hechos 29, mínimo 10 metros para poder invitar a Alex un día. Entonces cuando me ponga el rider le voy a decir, tiene 10 metros, papito, y tiene ahí su camerino, hágale. Bueno, yo me paraba acá y yo decía, no sé, ¿cómo decirlo? Qué ironía de la vida, porque yo trabajé 18 horas de ese día para que Alex pasara a cantar. Y Alex solamente llegaba, se metía al camerino, 5 minutos, tranquilo. En el día habían pasado de todo, peleas, discusiones, resolver cosas técnicas, no funcionaban, echar la abuela al uno, echar la abuela al otro, pedir perdón acá, hacer de todo. Y yo me paraba acá, en la noche, yo me paraba acá, ya todo estaba tranquilo, ¿no?
Ya nos habían pagado, estaba tranquilo. Ya teníamos tiquetes para mañana, ya estaba tranquilo. El hotel ya estaba cubierto, estaba tranquilo. Y como que eran mis últimos 15 minutos de, ya, consumado es. Mañana es el otro día. Yo me paraba acá. Ya les venía, ya les hacía 5 minutos una canción. ¡Tran! Abría esa boquita. Esa era la ironía que yo pensaba de la vida. Este man no luchó nada de lo que yo luché, no peleó nada de lo que yo peleé hoy, no resolvió todo lo que yo resolví hoy. Viene y se para, hace así y canta 5 minutos. Y toda la gente... Y ahí yo luchaba con mi propósito. Yo decía, ¿yo por qué no canté? ¿Yo por qué no afiné esa garganta? Por momentos me daba esta locura de pensar eso porque era muy irónico. Y aún yo veía que a veces los músicos o los técnicos también, yo veía esa lucha de cada uno, porque no sé, el técnico de sonido también es un sensei que se chupaba 12 horas bajo un estadio bajo 32 grados centígrados sin aire acondicionado atrás, más después del concierto, para llegar a la casa a la tele a las 2 de la mañana, para salir a las 5 de la mañana, y así, pero pues no sé, en términos financieros, como que Alex ganaba acá y el técnico ganaba acá. 5 veces más Alex que un técnico. Y el técnico ganaba más que los músicos. Entonces uno sí yo a veces sí hacía ese análisis y decía, yo me paraba acá en mis 15 minutos de... Y yo decía, no venga, pero que la sude más. Que la sude más el hombre. Pero me sirvieron muchos momentos que tuve. Ustedes ya saben, algunos les he contado, ¿no? Tuve conversaciones con algunos amigos que en su momento me ayudaron a entender. Voy a decir esto, un día que teníamos un problema de un contrato, y ahí escuché, fue a Marcos Witt que dijo esto. José Luis, hay una parábola en la Biblia que dice que una persona llegó a la primera hora del día y se le pagó. Otro llegó a la segunda hora del día y se le pagó. Otro a la tercera hora del día y se le pagó. A todos lo mismo. El que llegó a la última hora del día se le pagó. Entonces que el que llegó acá y el que llegó acá, este peleó. Oiga, pero yo llegué temprano y trabajé y todo. ¿Y cuál fue la enseñanza de esa parábola? No, pero a ti te pagué lo que te convení, ¿no? Yo te dije, este por un peso, esto por un peso, esto por un peso y esto por un peso. Con cada uno combine lo que les iba a pagar. Entonces, ¿qué me estás alegando? Y eso me lo sacó ahí él. Me dijo, si la gente se va a pasar toda la vida, porque tenía un problema interno en la banda, queriendo ser Alex, pues este equipo no va a perdurar. Y ahí cambió la banda Alex completa. Buscó otro guitarrista y llegó Javi, buscó otro baterista y llegó Dani, y buscó otro pianista, y sacó al trombonista y sacó al saxofonista, y cambió toda la banda. Yo fui el único, menos mal, gracias a Dios. Pero Ale nunca sabe esto, ¿no? Ale nunca sabe eso que yo hacía esa analogía. Como que venga, súdela más. Pero digo esto un poco jocoso, porque muchas veces uno puede estar en su vida peleando porque otro tiene más, porque otro la lucha menos. Oiga, ese man no hace nada y tiene su cuenta llena y yo me mato. Entonces yo vuelvo y digo deja de pelear con el diseño que Dios te hizo. Tú eres único y yo quiero que te vayas hoy con ese mensaje central. Deja de pelear. Número 2, ¿cómo me puedo conocer mejor? Identifica las fortalezas de tu potenciómetro, o sea, de esos dashboards, de esos tacómetros. No lo veas como algo malo, sino hazlo más fuerte. Listo, yo ya sé que soy extrovertido. Entonces, como la gente me recarga, mi trabajo tiene que ser con gente. Si a mí me mandan a una oficina, a un computador, a mirar numeritos toda la vida, como podría haber sido un contador, yo creo que me moriría. Me aguanto 2 días, pero 5 días de mi día viendo numeritos, no sé si lo aguante. Y aunque yo amo la contabilidad, me doy cuenta que yo me volví un contador más asesor. Entonces yo llevo la contabilidad, pero de un lado asesor, pero porque me conocí. Pero otra persona, yo conozco aquí amigos
que pueden durar todo un día en el computador mirando lineecitas y están felices. Pero si les dicen, vaya a trabajar con la gente, uy, no, con la gente no, por favor, todo menos la gente. Entonces, por eso el consejo aquí es potencia, identifica las fortalezas de tus potenciómetros. Ese es el ejercicio y por eso les voy a compartir el link. Vuelvo y digo, ese link no es un horóscopo, por favor, lo repito. No es que esa es la Biblia, no es nada de eso, es una ayuda. Tercero, y para mí es una de las más importantes, es la clave de todo para mí. Deja que el Espíritu Santo moldee tu carácter. Deja que el Espíritu Santo moldee tu carácter. Tu temperamento es inmodificable, pero tu carácter sí se puede modificar. Y ahí están tus decisiones, ahí están tu educación, ahí están tus experiencias vividas, tus duelos, tus pérdidas, tus ganancias. Deja que el Espíritu Santo modifique eso en tu vida. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy, ya sé que soy así, tú, como sea, pero esto que es mi experiencia de vida, sí quiero que lo moldees. No sé, a veces uno puede durar toda la vida diciendo, tuve una pérdida. Y se me quedó toda la vida pensando, yo perdí, y me vuelvo como un disco rayado. Es que yo perdí, y es que yo perdí. Ya. La única forma es venir al Espíritu Santo y decir, moldéame. Rómpeme si es necesario, pero ojo con decir eso a Dios porque a veces Dios se lo toma en serio. ¿Verdad? Señor, rómpeme. Ah, sí, venga a ver, papito. ¡Pra! No, pero no tan duro, Señor, era más pasito. Si usted le dice a Dios, rómpeme, pero deja que el Espíritu Santo te moldee. Y cuarto consejo o cuarta recomendación, mira al diseñador antes que al espejo. Es decir, mi identidad no es lo que el mundo dice, no es lo que ustedes digan, ni siquiera es lo que mi esposa me diga. A veces entre los esposos nos hacemos daño en la identidad. Porque sin querer, a veces yo hago una mirada y mi esposa dice, mejor no lo hago. Pero yo no he dicho nada. No, pero es que ya me miraste. Yo le canto, mírame fijamente hasta cegarme. No, pero es que me miraste con esos ojos. Bueno, entonces no te miro. Pero es porque uno con una mirada ya estoy condicionando un comportamiento de ella. Entonces a veces ella dice, no sé, por ejemplo, estos días le dije, maneja en carretera. No, yo no puedo. No, tú sí puedes. Y tú necesitas aprender a manejar en carretera porque yo no voy a estar toda la vida. Y porque yo quiero tener mi Uber personalizada. Y como estábamos en el partido, le dije, yo voy a poner aquí mi partidito en el celular y tú vas manejando. Y yo voy viendo mi partidito. Pero entonces uno comienza, ¿no? Frena, acelera. Uy, cogiste el hueco. No, pero pilas. ¿Sí miraste los espejos? Si me vuelves a decir una cosita más, ¿sabes qué hacemos? Yo me parqueo, cojo el celular para ver tu partidito y tú manejas. No, mi amor, tranquila, lo haces muy bien. Siga manejando tranquila, por ahí derecho. Yo me quedo calladito. Calladito me veo más bonito. Mira al diseñador antes que al espejo. Y para eso, solamente te voy a invitar a compartirte lo que la palabra de Dios dice que somos. De manera general. Pero es para recordártelo. Entonces quiero invitarte a que lo repitas conmigo. Di conmigo, basado en la palabra de Dios, soy un hijo de Dios. Soy una nueva creación. Soy una obra de arte. Soy un amigo de Jesús. Soy completamente libre de condenación. Soy elegido y apartado. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hiciste y tomaste mucho tiempo, 9 meses, día a día, hora tras hora, entretejiendo nuestras partes de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser. Somos una obra perfecta tuya, Señor. Hoy te pedimos perdón si por momentos hemos querido ser otra persona, hemos querido o hemos anhelado tener otra habilidad o otra forma de ser, o hemos querido fingir otro carácter, otra personalidad. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, y la oración es
moldea mi carácter. Muéstrame quién soy en ti. Ese hijo por el que pagaste con tu sangre. Esa obra de arte perfecta donde pusiste 3,000 millones de códigos, de números, que me definen no solamente de lo físico, sino de lo psicológico. Mi psiquis, quien yo soy, cómo miro el mundo, mi percepción de lo externo, de los problemas, cómo yo enfrento los cambios o las situaciones. Tú pusiste en mi ADN algunos rasgos y te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a decirte: moldea mi vida, moldea mi carácter, moldea mi corazón. Te damos permiso, Espíritu Santo, para que trabajes en mí. No queremos llegar a la vejez o quizás partir del mundo y decir: nunca dejé que Dios trabajara estas áreas en mi vida. Nunca permití que nadie se metiera a esta habitación que yo sabía que tenía que ser procesada o trabajada. Pero, Señor, pedimos que nos des apertura al cambio, que nos pongamos en la mesa del torno del alfarero que eres tú, y que digamos: Señor, trabaja en mi corazón. Ayúdame a descubrir ese propósito, y si ya lo tengo claro, ayúdame a cumplirlo, ayúdame a tener la fe necesaria, la determinación necesaria, tomar las decisiones correctas, entender la voz de ti, Señor, que me ama y que sabe que es lo mejor para mí, y que tú no te equivocaste cuando me formaste, sino que tú pusiste un propósito dactilar en mi vida, único para mí. Fortaléceme, Espíritu Santo. Ayúdame a no darme por vencido cuando pueden haber momentos en la vida que nos golpean y sentimos que ya no vamos a poder, o que el problema o la adversidad nos sobrepasa. Al contrario, Señor, te pedimos ahí que tú, Espíritu Santo, nos sostengas y nos des resiliencia, nos des fuerza y nos des perseverancia. Oramos para que todos los que estamos acá y las personas que puedan escuchar este mensaje puedan hoy decir: Señor, quiero conocer el propósito de ese libro que dice el Salmo 139, que es mi libro. Gracias por haber escrito esa historia para mí. Y si me he desviado, ayúdame a conectarme. Ayúdame a reconectarme. Ayúdame a tomar las decisiones correctas en los próximos días. Que yo sepa que es tu voz la que me está guiando. Trae confirmación a nuestras vidas de cada petición o cada guía que estamos pidiendo en sabiduría. Que seas tú, Señor. Te damos gracias y te entregamos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y vamos a el café. Hoy hay cafecito.